Quem diria que, naquela noite, a verdade iria bater à porta? E quem a abriría? Ela quedó ahí, en la entrada como una sombra que nadie esperaba, con el crucifijo apretado contra el pecho, sintiendo que las lágrimas eran un río que la empujaba hacia la garganta. La casa olía a madera mojada por la lluvia persistente y a perfume caro que flotaba como una capa de seda sobre el salón. Ella, la que siempre dijo, ella, llevaba el delantal gastado y los zapatos de su madre. La escalera de madera de su casa crujía en su memoria cada vez que imaginaba las escalinatas de mármol en las que ahora pisaba con cautela. El mármol resonaba frío bajo los tacones ajenos. La madera respondía con un quejido humilde. Allí estaba la diferencia. Marfil y cristal contra hilo y algodón. Ella entraba a la mansión cada mañana con la respiración en la garganta, con el crucifijo rozando la tela, con la promesa de cuidar a la criatura de ojos claros que la esperaba con lápices de cera en las manos, dispuesta a dibujar la verdad donde los adultos no querían verla. El niño dibujaba casas, perros, y a veces la figura de una mujer con un delantal y un crucifijo, y aquello era una acusación muda y pura que ella guardaba como prueba inocente. Las líneas crudas y coloridas eran tan claras que dolían. Su trabajo era dar de comer, leer cuentos, limpiar el polvo que la opulencia acumulaba como una costra. Su alma, en cambio, se dejaba en la mesa donde los secretos se servían, esa mesa larga y barnizada, que era altar de cenas con copas que tintineaban como campanas. El antagonista entró en la vida de ella como un invierno que no se va, un hombre de manos frías, de sonrisa calculada, que reforzaba su poder con gestos secos, con órdenes que caían como cuchillos. Él decía su nombre con el mismo tono con que pedía el café, sin emoción, con la distancia de quien compra el mundo. Sus humillaciones eran rituales. Una palabra en voz alta frente a invitados, una corrección cortante cuando ella dejaba una huella de harina en la mesa de mármol, un gesto de desprecio que hacía callar a las fofoqueiras de la vereda, que eran coro y jurado. Las vecinas en la galería sorbían el té y tejían rumores con la destreza de quienes viven para juzgar. Sus risas eran abofeteadas por la lluvia que insistía en caer. Las pruebas del conflicto comenzaron pequeñas y luego crecieron. Un sobre escondido detrás de un libro, una mirada que se demoraba más de lo acostumbrado, un testigo que titubeaba al cruzar la mirada. Ella sentía la mentira como veneno que se desliza por las venas de la casa. La mentira, veneno, hacía que el silencio fuera un ladrillo que pesa sobre su pecho. Los pasos en el mármol resonaban como órdenes. Las puertas se cerraban con estruendo, puertas que golpeaban como sentencias, y el sonido era como un martillo que encajaba el destino. Y siempre, siempre la lluvia. Lluvia que insiste, que no perdona. Ella aprendió a leer el salón como se lee una Biblia, en los gestos, en las copas, en el movimiento de una servilleta. Vio el desprecio en el ceño del patrón una noche en que, por simple humanidad, había tapado el vaso de leche del niño que había derramado. Él la llamó delante de todos. La señora sonrió con frialdad. Apoyó la muñeca en la mesa como si el mármol pudiera borrar el mundo. Las vecinas cuchichearon como si fueran viento que lleva malas semillas. «¿Cómo se atreve?», dijeron. «No es su lugar», murmuró una. La humillación se volvió espectáculo. Ella sintió las lágrimas, hiena, río, subiendo, queriendo romperse. El niño la miró con ojos que la nombraban sin nombres. «Dios mío», ella susurra en su mente, así, en silencio, en un monólogo que se convierte en oración y en cuaderno hablado. «Señor, dame fuerza. Madre mía, recuérdame tus manos». Ella recuerda la cocina de su niñez, el olor del pan, la voz de su madre, calor y disciplina, también fragilidad. Repite su mantra, fuerza, fe, verdad. Lo repite como quien reza para que una lámpara no se apague. Su crucifijo aprieta contra la piel. Es salvavidas, es herencia, es resistencia. El niño fue el refugio y la condena a la vez. Ella le leía cuentos, y él le dibujaba la vida en ceras. A veces, en la cocina, él la dejaba humedecer un pan en su té, y le daba las gracias con esa sinceridad que corta más que una sentencia. Ella sostuvo su pequeña mano una tarde, y sintió la dependencia que se tejía entre ellos. Él necesitaba su ternura. Ella encontraba un hilo de verdad en su mirada. Ese vínculo se volvió una amenaza para el poderoso, que interpretó cariño como usurpación,
ternura como una traición al estatus. Los ritos del hombre rico se volvieron más crueles. En una cena donde el mármol brilló bajo la luz, él la llamó junto a la mesa, y con un silencio pesado, silencio, ladrillo que pesa, la acusó sin decir la verdad. Ordenó que se marchara. La lluvia que caía fuera era un telón, y las vecinas, con sus mantas y sus cuchicheos, se inclinaron hacia adelante como si esperaran el clímax de una obra ya escrita. Las copas tintinearon. El hombre alzó la voz, y la sala se contrajo. Ella notó el sabor a hielo en la garganta, como si tuviera hielo en el paladar que no dejaba tragar. Luego, la explosión. «¡Mentira!», dijo una señora con voz quebrada. «Yo lo vi», gritó otra, como si necesitaran limpiar sus conciencias señalando. Y de pronto, en un estruendo que nadie podrá olvidar, el niño, frente a toda la gente, con la inocencia clavada en el pecho y la lluvia golpeando los ventanales, gritó: «¡Mamá!». El grito reventó el salón. Las risas se ahogaron en un silbido de sorpresa. Los pasos en el mármol se detuvieron. El hombre que había querido controlarlo todo clavó la mirada como un arma. Las vecinas se quedaron mudas. Los susurros se convirtieron en veneno que ya no se puede tragar. Ella sintió que el suelo se le escapaba. Las botas del mayordomo dejaron surcos en el camino de grava, y la puerta se cerró con un estruendo que fue como un golpe que le arrancó el aire. La lluvia cayó fría como puños. La ropa se pegó al cuerpo. El olor a cuero y a whisky se mezcló con el perfume caro que ahora parecía un insulto. Ella sostuvo al niño por un segundo. Lo sintió temblar, y después lo tuvo que soltar. La multitud la miró como quien mira a una culpable sin ver pruebas. Las manos de las vecinas se llevaron el rumor como si fuera tela manchada. Ella cayó en la noche. Se quedó en la acera, envuelta en un abrigo que no era suyo, con el crucifijo caliente contra el alma. Dormitó con la lluvia como manta. Recordó la mesa donde se servían secretos. Vio en su mente el sobre escondido que había visto una vez entre las notas del patrón, y sintió que había una promesa: justicia. Pero la promesa era una semilla en tierra dura. En la calle, el niño dibujó con un trozo de tiza un sol y una mujer con delantal, y aquel dibujo fue una verdad que nadie podía borrar. Una mano desconocida, una señora que no había hablado y que había sostenido su té en silencio, la arropó con una manta y le dejó una palabra de aliento. El crucifijo estaba frío, la fe, tibia, pero no rota. Dios, ella vuelve a susurrar, en un hilo de voz que es oración y también juramento: ayúdame a levantarme, dame fuerza para la verdad. Ella repite el mantra: fuerza, fe, verdad. Y en la oscuridad, entre el barro y la tiza, una señal aparece. El sobre que ella creía olvidado asoma detrás de una maceta al borde del camino, mojado pero intacto. La lluvia lo golpea como si quisiera lavar la vergüenza. El sobre, sin embargo, guarda algo que puede cambiarlo todo. ¿Será aquel sobre la prueba que ella necesita, o será una trampa que la hundirá más? ¿Quieres saber qué pasó después? Suscríbete y acompáñame en esta historia. Ella se quedó allí, en la acera, con el sobre húmedo apretado contra el pecho como si fuera una promesa que también temblara de frío. La lluvia seguía golpeando el pavimento con paciencia de verdugo. Las gotas marcaban ritmos de un reloj que no perdonaba. Había tiza en sus dedos, el dibujo del niño con delantal y sol borroso. El sol parecía sonreír con inocencia, y esa sonrisa le dio valor. El olor de la tierra mojada subió hasta su nariz, esa mezcla de barro y hojas, y el crucifijo, al rozar su piel, le ardió como una señal. Ella abrió el sobre con manos que no dejaban de temblar. El papel estaba húmedo, el sello quebrado. Dentro había varias cosas: una fotografía medio rota, una hoja doblada con letra apurada, un recibo con cifras que brillaban como acusaciones, y un trozo de tela con un broche que conocía demasiado bien. La foto mostraba al hombre de manos frías, sonriendo junto a otra mujer que nunca había visto, y detrás, la silueta del niño con lápices de cera. La hoja contenía una nota: no permitas que lo destruyan, guarda hasta que la verdad pueda hablar. Debajo, un nombre, un teléfono y una firma ilegible como un susurro culpable. El broche era igual al que la señora llevaba en la muñeca la noche que la expulsaron. Era el mismo signo de lujo, la misma flor de metal que olía a perfume caro. Ella sintió que la mentira, esa vieja amiga que había aprendido a reconocer como veneno, temblaba ahora en sus manos. La prueba palpaba,
Podía tocarla, podía ser una trampa, podía ser la salvación. Su mantra apareció como un latido. Fuerza, fe, verdad. Lo dijo en voz baja, casi inaudible, como quien pide permiso a la noche para respirar. La humillación subió otra vez, como marea que no se detiene. Al día siguiente, cuando intentó volver a la casa a razón por la calle de servicio, las vecinas la cruzaron como quien evita pisar una mancha. Susurros, gestos, ojos que se cerraban bajo sombreros y paraguas. Un cartel apareció en la puerta principal. Prohibida la entrada a personas no autorizadas. Las palabras del hombre habían calado hondo. Su poder se mostró en papel y en actitud. En la galería, las mismas que aquella noche habían aplaudido su vergüenza, ahora gesticulaban con dedos acusadores, y sus risas eran cuchillos que no dejaban cicatriz, sino vacío. Ella, con el abrigo pegado al cuerpo y el crucifijo frío, recordó la mesa larga como altar de secretos, y sintió de nuevo el peso de la madera barnizada. Él no había dejado nada al azar. Había contratado silencios, el mayordomo que evitaba mirarla, la señora que fingía no verla, el abogado que dejó un papel con amenazas en la puerta. El rumor se volvió documento. Llegaron cartas formales, muchas palabras que no significaban nada en verdad, pero que en la boca de quienes escuchaban sonaban a sentencia. Robo, usurpación, escándalo, etiquetas pegajosas que el poderoso sabía usar como pegamento social. La policía apareció una tarde, no para arrestarla, pero sí para exigir que se mantuviera lejos del niño. Se llevaron, con rostro impasible, los lápices de cera y el dibujo en tiza que aún dormía en la acera. El niño, desde una ventana alta, la miró con los ojos de siempre, y en esa mirada había un grito silente que la atravesó. Ella recibió la orden con la garganta hecha nudo. «Esto es un deber», dijeron. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo». Y el poder, vestido de uniforme, volvió a golpear como una puerta que se cierra. En la noche, durmió junto a la iglesia, con la lluvia por manta, y el sobre guardado entre el pecho y el abrigo. El interior del pequeño templo olía a cera derretida y a pan viejo. Ella entró sin hacer ruido. Las bancas crujieron como viejas confesiones. Se arrodilló y dejó que la humedad del crucifijo le calentara la piel. Habló en silencio, en la misma voz con la que leía cuentos al niño. «Dios mío, dame fuerza. Madre mía, pon tus manos sobre las mías». Repetía frases que conocía desde niña. Esas oraciones eran una cocina de consuelo donde el pan aún se levantaba. En la penumbra, una vela encendida lanzó su sombra sobre el suelo, y por primera vez en días, ella sintió una tregua. Una mujer de la parroquia, con manos agrietadas y mirada clara, se acercó y le dejó una taza de té humeante. «No estás sola», dijo, y sus palabras fueron una puntada que cerró un poco la herida del orgullo. La esperanza se encendió en pequeños gestos. El niño, aunque separado por ventanas y órdenes, volvió a dibujar. Su sol apareció con más fuerza, y la mujer con delantal reapareció en las líneas. La tiza, indeleble. Una señora mayor en la vereda, de esas que antes cuchicheaban, le lanzó un pañuelo desde la puerta de su casa. «No te olvides de luchar», dijo en voz baja. Un joven abogado que trabajaba en un bufete de barrio la abordó en la plaza. Había visto la foto en el sobre colgando en su mano cuando buscaba comida en la basura. «Si hay pruebas, hay camino», murmuró, con cierta timidez que no era de cobardía, sino de quien empieza a construir. Le pidió la foto y la nota. Ella se la entregó como quien da el último pan de la casa para que alguien lo comparta. Pero la escalada de la humillación no se dio sin pelear. El hombre afiló su venganza. Presentó una denuncia formal por supuesto hurto de objetos personales de la casa. Los vecinos recibieron llamadas de sus amigos, y la prensa local empezó a olfatear un escándalo fácil. En la puerta de su refugio improvisado apareció una fotografía suya, recortada de un periódico, con ojos de lágrimas impresas. La gente empezó a señalarla en la calle, como quien muestra una mancha peligrosa. La policía, que antes había sido un instrumento de poder, esta vez vino con un papelito de citación. «Comparezca por diligencias». Le entregaron el papel con la frialdad de quien recicla palabras para quitar humanidad. Ella sintió que la tierra se abría bajo sus pies, que las botas del mayordomo dejaban surcos en su destino otra vez. En medio de tanta oscuridad, el sobre seguía siendo un faro. El joven abogado dijo que podía presentar la foto y la nota ante un juez si encontraba testigos. El mayordomo,
Esa figura de manos callosas se le acercó una tarde en la escalera trasera cuando ella regresaba a buscar algo pequeño de la casa que todavía le pertenecía. Un pañuelo, una tacita. Sus palabras fueron un susurro que olía a riesgo. «Veo lo que hacen», dijo. Su voz era baja, cargada de una culpa que pesaba más que el brillo de las copas. Le ofreció algo inesperado, un testimonio. «Lo vi», dijo. «Sé que no es cierto lo que dicen». Ella supo entender en ese instante la diferencia entre silencio y complicidad rota. El mayordomo no podía ayudar mucho, pero bastaba que dijera la verdad en voz alta para que la mentira se resquebrajara un poco. Ella planeó una pequeña estrategia: reunir testigos, presentar la fotografía en el juzgado, mostrar el recibo sospechoso que indicaba transacciones ocultas. El abogado le habló de cómo los documentos, aunque manchados por lluvia y miedo, podían armar una historia creíble si se presentaban con paciencia. «La verdad necesita manos que la lleven en papel», le dijo. Ella pensó en el niño, en su dibujo de tiza que no se borraba, y su corazón se llenó de una determinación fría, como el mármol en el que alguna vez le habían reprochado por una mancha de harina. La noche antes de la cita en el juzgado, algo cambió el aire. Alguien dejó una nota bajo su abrigo. «Mañana, a primera hora, la verdad puede sonreír. Confía». No había firma. Junto a la nota, una llave pequeña. Ella la miró, la sintió pesada, y recordó el broche y la foto. ¿Quién la ayudaba desde adentro? ¿Quién arriesgaba su posición por una culpa que ya no podía sostenerse? El mar de dudas se rompió por un momento con una ola de esperanza. Podía ser una trampa, podía ser la salvación. La lluvia, que había sido látigo, ahora parecía una especie de telón que lavaba pero también anunciaba un acto nuevo. Esa madrugada, con la tiza en el bolsillo, con el crucifijo caliente contra el corazón, ella fue al lugar acordado, la escalera de servicio. La llave en su mano brilló con la luz tenue de los faroles. Tenía la fotografía, la nota del mayordomo, el recibo, el trozo de tela, la firma ilegible. Tenía también la mirada del niño en la memoria, que la nombraba sin palabras. Se detuvo un instante, respiró. El aroma del café de la casa llegó hasta la puerta. Alguien encendía la cocina, y la vida de la mansión continuaba como si nada hubiera pasado. Ella pensó en las copas que tintineaban, en la mesa larga que servía secretos en lugar de pan, y en cómo cada objeto podía ser un testigo. Metió la llave en la cerradura con manos firmes por primera vez desde que la habían echado. La puerta se dio con un quejido menor, como si la madera mismo contuviera el aliento del pasado. Ella entró. El mármol la recibió frío. El silencio golpeó, pero esta vez no la aplastó. La sostuvo. Avanzó sin prisa, con pasos medidos, como quien conoce cada grieta del suelo. La cocina olía a pan reciente, pero también a lavanda quemada. Subió la escalera de servicio. La puerta del despacho estaba entreabierta. Del interior salía una voz que no debería estar allí. Era la señora, hablando con alguien por teléfono. «No te preocupes», decía, con esa voz que había utilizado para apoyarse en la mesa. «Todo está en su sitio. Nadie nos verá venir». La voz sonaba segura. El corazón de ella golpeó. Sabía que había llegado a un punto donde la verdad y la mentira podían cruzarse en cualquier segundo. En ese momento, la casa dejó de ser un escenario y se transformó en una trampa. Un paso en el pasillo. Una sombra que no tenía derecho a entrar. Un objeto que cayó al suelo con un sonido seco. Ella apretó el crucifijo tan fuerte que la madera pareció latir, y mientras la voz hablaba, las manos de alguien se movieron hacia la puerta. ¿Quién abriría ahora? ¿La justicia? ¿La amenaza? ¿El propio hombre que la había humillado, dispuesto a convertir la verdad en otro objeto para destruirla? ¿Quién abriría ahora? ¿La justicia? ¿La amenaza? ¿El propio hombre que la había humillado, dispuesto a convertir la verdad en otro objeto para destruirla? Ella sintió que la cerradura le mordía la piel de los dedos, y por un segundo recordó la llave que había encontrado debajo de la nota. La lluvia golpeaba con paciencia de verdugo. El mármol resonó bajo su pie como si reconociera a quien volvía a pisarlo sin derecho. Avanzó en silencio, con la tiza en el bolsillo y el crucifijo clavado al pecho, como si fuera un corazón prestado. La cocina olía a pan y a aceite. Un vapor tibio subía de una olla. Una mano invisible había encendido la vida de la casa, mientras ella la había perdido. Subió la escalera de servicio con pasos medidos. Madera contra madera.
y la puerta del despacho estaba entreabierta como una boca que espera decir algo terrible. Dentro, la voz de la señora no era ya la de una mujer que ordena el mundo, era la voz de la que cubre sus huellas con seda. «No te preocupes», dijo. «Todo está en su sitio. Nadie nos verá venir». La voz se deslizaba segura, pero en el aire había un temblor, como el de una copa que no se sostiene. Ella apoyó la mano en el marco, contuvo la respiración, y por primera vez en noches se permitió mirar sin la prisa del que huye. Sobre el escritorio, al lado de un teléfono que sonaba sin contestar, había pilas de papeles, facturas con cifras que brillaban como acusaciones, y un sobre con su nombre raspado, la firma ilegible que había visto antes. Entre los papeles, la foto semirrota que la había perseguido. El hombre de manos frías sonriendo junto a una mujer que ella no conocía. Una mujer alta, con el pelo recogido en un moño perfecto, un collar que brillaba como luna, y, detrás, una sombra que podría ser el niño con lápices de cera. Por debajo, el recibo con números y fechas. Un documento bancario marcado con transferencias a un nombre que no decía amo ni padre, sino otra cosa: Clínica Santa Elena. El broche, igual al de la señora en la muñeca la noche del escándalo, estaba encima del papel como un mapa que señalaría la verdad. Ella no sabía cómo funcionaba la ley, pero sabía de justicia en la práctica simple de la cocina, que las cuentas deben cerrarse, que las manchas deben limpiarse. Sintió un pensamiento nacer como llama. Quizá la verdad podía presentarse en papel. Quizá la foto, el recibo, la nota y el broche eran manos que ayudaban a la verdad a levantarse. Guardó todo con cuidado en su delantal viejo, donde todavía quedaba el aroma del pan de su niñez. Salió sin ruido, la llave resbaló en su bolsillo como si fuera otra promesa. En la calle, la lluvia le pegaba a la cara con dedos fríos. El crucifijo se humedecía, pero ardiendo por dentro. Su mantra, ese latido que dijo 1000 veces en voz baja, volvió más fuerte. Fuerza, fe, verdad. Fue a la plaza, atravesó la ciudad que olía a tierra mojada y a humo de café, y buscó al joven abogado que le había prometido, con timidez, un camino. Él la vio con los papeles empapados, con la mirada que todavía la nombraba sin juzgar. Si hay pruebas, hay camino, repitió, y por un instante ella creyó. Prepararon una carpeta con cuidado. Hablaron de testigos, de atestados, de cómo una foto puede ser más que una imagen. Puede ser una cuerda para bajar a la verdad desde un balcón alto. El abogado le explicó con palabras que parecían arcilla. Esto hay que presentarlo con calma, en la mesa donde las cosas se asientan. El juez no decide con gritos, sino con papeles. Ella sonrió con los labios secos. Confiar en papeles le parecía casi un acto de fe nuevo. Esa noche, durmió en la acera, con la carpeta a su lado. La carpeta, empapada, olía a tinta, a lluvia y a esperanza. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con un rumor que era como un animal hambriento. La foto de ella en el periódico local, recortada y señalada, una leyenda que la acusaba sin verbo, un recuadro, una frase. La casa se llenó de llamadas en la que se hablaba de escándalo, como si fuera un plato que se ofrece en las mesas. Ella consiguió llegar al juzgado con las rodillas temblando y la carpeta pegada al cuerpo. Allí, en la sala de espera, con el mármol impasible y las flores de plástico en jarrones que nunca conocen la lluvia, vio cómo el mundo que la había echado podía transformarse en una maquinaria más cruda. La prensa, los susurros, las miradas que juzgan sin ver. La primera revelación vino como una campana. El mayordomo, con sus manos de trabajo y ojos de culpa, se acercó y le dejó un papel doblado en la mano. «Lo vi», susurró. «Lo guardé. Hoy lo digo. No puedo más». Era un testimonio escrito que detallaba transferencias, cajas que salían en la madrugada, puertas que se cerraban con llave. Había nombres. Había fechas. Era un puente que podía conectar la foto y el recibo con la realidad. Ella sintió la verdad vibrar como una cuerda tensa. Por un momento, todo pareció alinearse. El mayordomo, la fotografía, el joven abogado y ella misma. La justicia parecía una puerta que, finalmente, iba a abrirse. Pero en ese juego donde el poderoso tiene muchas manos, la verdad es frágil como una taza.
La reviravolta fue tan rápida como la caída de una hoja. A media mañana, cuando el abogado y ella se disponían a presentar el testimonio y las pruebas ante el juez, un móvil sonó y el rostro del joven cambió. «Lo siento», dijo, con la voz rota por algo más que miedo. «No puedo. Me han ofrecido. Me han dicho cosas de mi contrato». Se alejó sin más explicaciones. Ella miró a la puerta esperando que el mayordomo entrara con su testimonio firme, pero en vez de eso, alguien la empujó con palabras. La policía que vino con papeles fríos en la mano. Un oficial le entregó un documento que olía a tinta del ministerio. Hacía constar que ella era investigada por hurto. En su delantal, que aún guardaba la foto y el recibo, apareció algo mortal. Un informe policial con el sello de la casa. Decía que se había encontrado un broche de la señora en su delantal. Decía que había sido vista entrando de madrugada. Las palabras cayeron en la sala como piedras. La mentira, esa vieja amiga a la que ya le había tomado el pulso, se volvió ahora acto y prueba. El broche, esa flor de metal que olía a perfume caro, apareció como evidencia. «Robo», dijo un titular seco. «Escándalo», repetían las voces. La reviravolta que agrava la injusticia no necesitó más que eso. Una pieza plantada, un testigo coaccionado, un abogado asustado. El hombre que dijo su nombre con la distancia de quien compra el mundo había convertido la maquinaria del orden en su administrador personal. La policía, con rostro impasible, la sacó del juzgado ante la mirada de extraños que comían la historia en voz baja. Los vecinos la señalaron con dedos que antes tejían chismes y que ahora se creían jueces. Una señora con dedal en la mano murmuró: «Siempre supe quién era». La lluvia cayó más fuerte como si el cielo quisiera limpiar algo que nadie dejaba limpio. La caída total fue una secuencia implacable. La carta de despido llegó el mismo día, por alteraciones de orden y por no presentarse a su puesto de trabajo. Un sobre con tinta negra que cortó la posibilidad de volver a la cocina donde había dejado su alma. El policía la interrogó sin pausa. Le separaron los lápices de cera del niño, que la miró desde la ventana alta con ojos que la acusaban de todo y de nada. «Esto es un deber», dijeron. «Solo cumplimos órdenes». Le pusieron una prohibición formal de acercarse a la casa, al niño, a los patios donde había oído risas y había escuchado secretos. La justicia, ahora, tenía la cara de una puerta cerrada y un papel que decía: «Prohibida la entrada». El abogado que había prometido ayudarla desapareció. El joven que había ofrecido su timidez por esperanza justificó su ausencia con llamadas que ella nunca oyó. El mayordomo, que había dicho «lo vi», reescribió la verdad con un pulso tembloroso. «Me equivoqué», dijo. La nota se volatilizó. Los vecinos que antes arrojaban una manta ahora la miraban con la dureza de quienes escupen a quien cae. La prensa local montó un número con su foto recortada, y el hombre de manos frías no dijo una palabra. No necesitó decirla. Sus humillaciones eran rituales, y la sociedad puso la mesa con servilletas de juicio. Ella perdió la casa. El abrigo que no era suyo quedó en manos de la policía como parte de una diligencia. Perdió la cocina que olía a pan. Perdió la posibilidad de ver al niño que la había llamado mamá frente a todos. Perdió la reputación como quien pierde una moneda en un río. Se la tragó la corriente social. Dormitó en la acera con el crucifijo aplastado por el peso de la noche, con las lágrimas que eran un río que intentaba romperse. La lluvia la abrazaba, ahora, no como telón, sino como condena. Le quitaron la carpeta. Alguien la tomó en el tumulto y la dejó en manos de la investigación. La acusaron de manipular pruebas. «Robo», dijeron. «Engaño», murmuraron. La sensación de que la mentira la había enredado de nuevo la dejó sin aliento. La prensa la pintó como ladrona de sentimientos. Las revistas que antes silbaban en tonos de seda, ahora escupían títulos que cortaban. Vecinas que cosían sonrisas en las galerías, ahora dejaron agujas clavadas en la historia. La gente que había llamado al hombre patrón lo miraba con respeto. La que la miró a ella con compasión fue poca. Una mujer mayor, aquella que le había arrojado un pañuelo de advertencia, bajó la cabeza y cerró la ventana. Los papeles que podrían defenderla fueron desapareciendo como hojas arrastradas por corriente. La policía selló la puerta de la cocina. La mesa larga donde servían secretos se volvió prueba, y todo lo que era suyo quedó detrás de un vidrio. La separación del niño fue una herida cuya sangre no dejaba de brotar. En la noche, durmió junto a la iglesia con la lluvia como manta.
Entró en la penumbra, y las velas olían a cera derretida y a pan viejo. Se arrodilló y dejó que la humedad del crucifijo le calentara la piel. Habló, por primera vez, no como quien pide fuerza para la cocina, sino como quien pide una vida que ya no tiene nombre. Señor, dame fuerza. Madre mía, recuérdame tus manos. Hizo su monólogo como si fuera una lectura frente a un altar vacío. Las palabras quedaron suspendidas, y sin embargo, algo se movió. Un rumor de conversación en los pasillos, un susurro como cuando una cortina se corre. Al amanecer, la sorpresa, otra revelación, pero esta vez como cuchillo, fue una citación. No la citación normal, una citación de la fiscalía para que compareciera por acusaciones formales y, peor, con la amenaza de procesos penales. Le acusaban de falsificación de documentos. El sobre, ese sobre que había encontrado inicialmente y que había guardado como promesa, había desaparecido de entre sus cosas en algún momento del tumulto. Solo quedó un trozo de foto arrugado que no mostraba más que una esquina. Todo lo demás, las pruebas, estaban en manos de alguien que quiso que desaparecieran. La justicia pública, que debía proteger, la dejaba desnuda. Ella, que había entrado a la mansión para ser cuidadora y para ser madre por instinto, se encontró acusada de urdir una trama contra sus empleadores. La ironía golpeó como una puerta que se cierra. La caída fue tan total que casi perdió hasta su nombre. Los policías la hicieron firmar papeles que no entendía. La llevaron a una sala iluminada con luz fría. Las vecinas, que habían hecho coro, se inclinaron ante los micrófonos de la prensa y repetían la palabra escándalo, como un salmo. El niño, llevado a un lugar donde los adultos decidían sin preguntar, la miró una vez desde la distancia, y su mirada fue un cuchillo y una caricia al mismo tiempo. «Mamá», había dicho él la noche de la humillación. Ahora ni la palabra le estaba permitida. El mundo que la había expulsado la había despojado de lo único que la unía a la verdad, la mirada inocente del niño, y así, casi sin nada, durmió acurrucada junto a la iglesia. El crucifijo estaba frío, pero no inerte. Ella sintió que, aún en la más negra de las noches, la fe no se rompe del todo. Todavía estaba la esquina de la foto, todavía la tiza manchada en sus dedos, todavía la palabra del mayordomo, aunque ahora rota. La esperanza, pequeña y obstinada, se encendía en esas migas. Pero en el último acto de la jornada, cuando parecía que solo quedaba la lluvia y la soledad, algo cambió el aire. Alguien dejó un sobre bajo su abrigo. Lo sintió caer como una mano que la tocara. Cuando lo abrió, no había pruebas claras, no había testimonio legal, solo una tarjeta con una sola línea. No creas todo lo que ves. Abajo, una dirección y una hora, sin firma, y algo más. Un sonido detrás de ella, pasos que no pertenecían a la lluvia, una sombra que se acercaba entre las columnas de la iglesia. Ella apretó el crucifijo, y por primera vez en días, la garganta le ardió de otro fuego, no solo de miedo, sino de la sensación de que alguien todavía jugaba con las piezas. ¿Quién abriría ahora la puerta que quedaba entre la mentira y la verdad? ¿El hombre de manos frías para cerrar la jaula? ¿La mujer de la foto que guardaba una verdad peor que el silencio? ¿O la justicia misma, esa que a veces llega tarde, para poner en la mesa el pan que había sido robado? Y en medio del eco de la lluvia y los pasos, una voz, una que ella no reconoció y que podía ser salvación o sentencia, pronunció su nombre. ¿Quién hablaba desde la sombra? ¿Y qué secreto traería con esa voz? La voz salió de entre las sombras como un hilo de humo, clara, húmeda, con una ternura que ella no esperaba. La voz dijo su nombre. Ella se paralizó. La lluvia le pegó en la cara como pequeñas agujas. La voz volvió a repetir. Ella, ven. No era la voz alzada de las vecinas ni el tono seco del hombre. Era una voz pequeña, rota, con el timbre de quien ha visto mucho y ha callado más. Ella avanzó, arrastrando el abrigo pegado al cuerpo, el crucifijo ardiendo contra el pecho. Sus pasos fueron lentos. La noche olía a cera y pan viejo. Cuando llegó a la columna donde la sombra se desvanecía, vio a la mujer que una vez le había tendido la manta, la señora de la parroquia, pero no sola. A su lado, un hombre de traje gris, ojos cansados y un maletín que parecía guardar algo más que papeles. El hombre le ofreció la mano con cautela, como quien tiende un puente. «No estás sola», dijo la mujer con voz firme. «No más».
Ese fue el nuevo soplo de fe, inesperado, silencioso, como lluvia fina que suaviza la tierra dura. Ella sintió la fe calentarse en la garganta como una pequeña llama. El hombre de traje era un periodista de investigación, dijo, con esa mezcla de pudor y determinación que tienen los que saben olfatear verdades. Había seguido la historia por semanas. Había visto la foto en el periódico y algo le había picado en la conciencia. No creo en cuentos prefabricados, explicó. Creo en documentos. Creo en testigos que no se venden. En el maletín había hojas, grabaciones, una lista de transferencias que coincidían con las fechas del recibo que ella había encontrado. Habló de médicos, de clínicas, de nombres que aparecían una y otra vez en cuentas secretas. Era como si alguien hubiese trazado un mapa con tinta invisible y, por fin, alguien encendiera una luz. La ayuda no vino sola. La mujer de la parroquia, con manos de labradora y mirada afilada, le entregó un sobre limpio, seco, dentro del cual había una lista de direcciones y un nombre. María Elena, enfermera, Clínica Santa Elena. La mujer murmuró: «La verdad tiene sus guardianes. Algunos lo pagan caro por estar del lado correcto». Ella, con la carpeta empapada pegada al cuerpo, sintió que la esperanza ya no era solo un latido en el pecho, sino una cuerda en sus manos. Pero la conspiración del antagonista no se quedó quieta. Mientras ella recogía pedazos de esperanza, el hombre de manos frías, dueño de copas, de mesas largas y de silencios comprados, tejía una nueva red. No bastó con plantar un broche, no bastó con comprar el murmullo de las vecinas. Había enviado instrucciones precisas: presionar a los abogados, coaccionar al joven que titubeó, intimidar al mayordomo, hacer llamadas al periodista para sembrar dudas. Firmó cheques con números que parecían inocentes, pero que ataban voluntades. Ordenó grabaciones para desacreditar a quien hablara y contrató a un investigador que sabía dónde enterrar pruebas y dónde plantar otras a la vista de todos. Ella aprendió, en esas noches que olían a barro y a tinta, cómo se fabrica una verdad por encargo. Hay manos que escriben, otras que firman, otras que guardan. El hombre era hábil. Conocía los miedos de la gente. Sabía que el miedo compra lealtad. Envió al mayordomo a arreglar papeles con promesas de retiro y también limpió órdenes por teléfono que hicieron retractarse a quien debía contar la verdad. Al periodista le llegaron cartas anónimas. Al joven abogado, amenazas en su correo. «Todo es un rumor», dijo una voz desde la casa. «Nada tiene pie», y la maquinaria funcionó. Algunos aliados volvieron a titubear, otros se escondieron, y los hilos volvieron a tensarse. Pero la presión produjo también errores. En su afán de controlar, el hombre cometió una vanidad. Subestimó el corazón de los pequeños actos. El investigador que plantó la evidencia dejó, sin darse cuenta, un sello, una marca de tinta en un borde de papel que coincidía con un cuño que solo se usaba en un despacho de la mansión. El mayordomo, que había sido comprado con promesas de silencio, no pudo más con su conciencia. La culpabilidad le pesó como las botas que dejaban surcos en la grava. Una tarde, al volver a la escalera de atrás, el mayordomo se detuvo, y sus manos, antes torpes con los platos de plata, buscaron las de ella en un gesto de arrepentimiento. «Ayer dije otra cosa», balbuceó, «pero hay papeles, en la despensa. No puedo más». El mayordomo rompió el silencio con un documento viejo, una libreta sucia donde alguien había anotado fechas y nombres en tinta que había pasado por muchas manos. Fue un acto pequeño, pero fue un acto. Ella, con la libreta guardada en su delantal, supo que la conspiración era más grande de lo que parecía. Había abogados, médicos y cuentas ocultas. Había transferencias a nombre de instituciones que solo existían en facturas. El periodista y la mujer de la parroquia la ayudaron a trazar el siguiente paso: presentar la libreta junto a la fotografía en un notario, buscar a la enfermera de la clínica, encontrar un testigo que no se vendiera. Todo debía hacerse con cuidado. La verdad, cuando es frágil, necesita manos que la sostengan como a un vaso fino. La ciudad olía a café y a miedo. Ella caminó con la libreta y el crucifijo, sintiendo que la responsabilidad le pesaba en el pecho como un plato de hierro. En la esquina, una niña la miró con curiosidad. Llevaba un lápiz en la mano y una hoja arrugada. Ella recordaba al niño con ceras, su sol torcido, su mujer con delantal. ¿Cómo puede la inocencia sostener tanto?
murmuró la mujer de la parroquia al pasar. Era una pregunta que dolía como una bofetada. La conspiración del hombre, sin embargo, tenía brazos largos. A media mañana, cuando el periodista logró contactar a la enfermera que aparecía en la libreta, algo sucedió. La enfermera no respondió. Al día siguiente, la clínica negó tenerla en planilla. El nombre que figuraba en la libreta parecía desvanecerse como tinta en agua, y un nuevo rumor comenzó a gestarse. La libreta era un truco. Falsificación, dijeron algunos en voz baja. La prensa, hambrienta, repitió la palabra con deleite venenoso. Ella sintió que la tierra se abría de nuevo. El miedo tenía el rostro de un periodista con cámara. La justicia, que parecía avanzar, tropezó con muros invisibles. Fue entonces cuando el mayordomo cumplió su acto mayor, no con palabras tibias, sino con un sacrificio tangible. Una madrugada, mientras la lluvia dormía y el reloj marcaba horas sordas, el mayordomo dejó una caja en manos de la mujer de la parroquia. Dentro, además de la libreta, había un disco duro con grabaciones, voces entrecortadas, conversaciones a medianoche, transferencias narradas en murmullos. El mayordomo había grabado, sin saber que sería su redención, las conversaciones en las que se hablaba de pagos y de cómo silenciar brillos. Era una prueba que olía a peligro. En un pedazo de audio, el hombre con manos frías decía la palabra arreglo y que no quedara rastro. Había una voz de mujer, sin nombre, que pedía discreción. La prueba era música para la verdad. La victoria, sin embargo, no sería limpia. La casa reaccionó con furia. El hombre ordenó redoblar sus estrategias. Periodistas comprados publicaron notas que sembraban dudas sobre la autenticidad de las grabaciones. Un perito independiente declaró que los audios podían ser editados. Llamadas anónimas llegaban a la fiscalía pidiendo que se archivara todo. Riesgo de manipulación, dijeron en voz oficial, y la verdad retrocedió. La mujer de la parroquia recibió una carta, amenazas veladas, fotografías suyas en la calle. El periodista recibió mensajes. «Deja eso o te arruino». El mayordomo, descubierto, desapareció por unas horas. Luego volvió con ojos vacíos y voz débil. «Me citaron. Dicen que fui yo quien plantó cosas». La conspiración lanzó su contraataque con la frialdad de quien aplica un veneno dosificado. Ella cayó de nuevo. La prensa montó un espectáculo con la foto recortada de su rostro, junto a titulares que insinuaban fraude y manipulación. Vecinas que antes lloraron con su historia ahora miraban la televisión y aplaudían la condena mediática. El hombre de manos frías, con la mesa larga y barnizada como altar, permaneció impasible, como si presenciara una obra de teatro que él mismo había escrito. La policía, movida por presiones y órdenes altas, citó a la mujer de la parroquia. La fiscalía pidió cautela. La justicia se mostró lenta y a veces comprada. Pero en la penumbra de aquella caída, un milagro pequeño ocurrió. La enfermera, María Elena, reapareció, asustada, con el rostro pálido. Dijo que la habían presionado para callar, que la habían ofrecido dinero y amenazas. Se presentó con la voz temblorosa ante la fiscalía. Por fin, alguien con miedo y valentía al mismo tiempo. «Fui yo quien recibió pagos», dijo, «para archivar historias. Me arrepiento». A su lado, la mujer de la parroquia sujetaba la libreta y el disco duro como si fueran reliquias. La sala de la fiscalía olía a papel y a café, y por primera vez en semanas, una luz se abrió en la oscuridad. La verdad parecía respirar. El clímax llegó en una sola frase en la audiencia. «Hay pruebas suficientes», dijo la fiscal, con una voz que resonó en la sala como un golpe de martillo. La prensa contuvo el aliento. Las vecinas, desde sus ventanas, dejaron de murmurar. El hombre de manos frías bajó la mirada por primera vez con el peso del peligro en ella. Se emitió una orden de registro para la mansión. La casa que antes era un centro de humillación, ahora enfrentaba la posibilidad de que sus secretos salieran a la luz. Las copas tintinearon en la distancia como una alarma. Y entonces, justo cuando la esperanza parecía convertirse en movimiento, la conspiración mostró su última carta. Un enviado del hombre llegó a la fiscalía con documentos que, a primera vista, parecían comprometedores para la enfermera. Boletas de pago, firmas, comprobantes que sugerían que la enfermera había cobrado por fabricar pruebas falsas. La fiscalía se detuvo. El proceso se volvió una lucha de papeles y voces.
El abogado que juró ayudarla sufrió un chantaje. Le ofrecieron su carrera a cambio de silencio. El periodista tuvo su equipo dañado en la noche. Todo aquello que parecía avanzar se enredó otra vez en la tela pegajosa de la manipulación. Ella, en medio de ese torbellino, sintió que la fe era ahora un trabajo de resistencia. Se arrodilló en la esquina de su refugio, tocó el crucifijo y susurró su mantra. Fuerza, fe, verdad. No pidió riquezas ni venganza. Pidió que la mirada del niño regresara clara, sin nubes. Había momentos de calma. La señora que antes le ofreció la manta la visitó con pan y le dijo: «La verdad a veces se demora, pero llega». Hubo testimonios pequeños que sostuvieron la estructura. La vecina que lanzó el pañuelo ahora lo negó ante las cámaras. La señora que había gritado «¡Yo lo vi!» ante el salón confesó en privado que la miró por pena serena, no por certeza. Al final del día, con la lluvia picoteando las tejas y la noche abriendo su manto, la maquinaria judicial se movió. Se dictó una medida cautelar que impedía al hombre acercarse a la fiscalía sin autorización. No era aún la cárcel, no era la venganza pública, pero era un comienzo. La casa fue allanada. En un cajón, la policía halló facturas que conectaban transferencias, nombres y fechas. No todo era limpio. Había huellas de borrado, sobres sellados con manos temblorosas, regalos que escondían recibos. El hombre, por primera vez, tuvo que responder a preguntas que no había pagado. Pero la conspiración no termina con un registro. En el último instante de la audiencia, cuando parecía que la rueda de la justicia giraba, un abogado del hombre se levantó y, con voz afilada, dejó caer una amenaza. Si se continuaba con el escándalo, se presentarían demandas por difamación que harían que muchos de los testigos se arruinaran. «Piensen en sus familias», dijo. La sala se llenó de un silencio pesado. Ella sintió ese ladrillo en el pecho otra vez. La batalla continuaba. Esa noche, caminó sola por la plaza, con la libreta guardada en el delantal y el crucifijo contra el pecho. Las luces de la ciudad parecían luciérnagas frías. En su mano, un papel con palabras simples: «No creas todo lo que ves». Debajo, la dirección que había recibido en la iglesia. Recordó la sombra, el sobre, la voz que la llamó. No sabía si confiar. Tenía miedo y, sin embargo, había aprendido que la fe no es ausencia de miedo, sino caminar con él. Ella dejó una última oración en la oscuridad, no como petición esta vez, sino como juramento. Si la verdad es una lámpara, la cuidaré aunque me cueste la vida. La lluvia le pegó en la cara, y entre las gotas creyó ver una silueta acercarse. ¿Sería el mayordomo que volvía a jurar verdad? ¿El periodista con un nuevo documento? ¿O el enviado del hombre, listo para cerrar la jaula? Y tú, que me escuchas desde tu casa, con luz y sin miedo, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Comenta abajo. ¿Quién puso la mano en su hombro esa noche? ¿Y qué promesa trajo esa sombra? La mano que se posó en su hombro esa noche fue caliente y temblorosa. Una promesa sin palabras que olía a jabón viejo y a miedo cumplido. Ella se volvió despacio, con la lluvia pegada al pelo como un velo pesado, y vio al niño. No al hombre de traje gris, no al periodista con el maletín, sino al niño que había dibujado soles torcidos en hojas de cuadernos y que, aquella tarde en la cocina, había dejado caer una palabra que nadie esperaba: «Mamá». El niño la miró con ojos demasiado grandes para su ropa limpia y sin brillo, y, antes de que la modestia o la vergüenza la empujaran a retraerse, dejó caer su mano pequeña y la buscó otra vez. Entonces, con una inocencia que desarma, dijo: «Mamá, ven conmigo». Ella sintió que el mundo, que tantas veces la había empujado bajo la lluvia, se abría como una grieta de luz. La palabra cayó en la noche como una moneda preciosa. No fue un gesto planeado, ni una trampa. Fue un acto de niño. La sombra que la acompañaba aquella noche, el periodista, la mujer de la parroquia, se encogió de hombros, pero en las miradas de ambos surgió algo parecido a la esperanza. En ese instante, la promesa que trajo la mano fue retomar la verdad y enseñarla a la luz. La verdad no nació entera. Se fue juntando como migas de pan por calles de barro. La libreta sucia, el disco duro, la marca de tinta en el borde del papel que el investigador había pasado por alto. Había una arqueología de mentiras que solo se revelaba con paciencia, facturas con sellos borroneados,
transferencias con cuentas fantasmas, llamadas registradas que coincidían con noches donde la casa fingía soñar. El periodista trabajó con un fervor casi religioso. Sus dedos olían a tinta, sus ojos a noches sin dormir. Descubrió que las transferencias se repetían siempre con la misma secuencia de números, y que uno de esos números apuntaba a una cuenta en una ciudad pequeña, donde un nombre simple, María Elena, aparecía junto a las fechas claves. La enfermera, perseguida, había sido coaccionada. Su voz tembló en la fiscalía, pero allí estuvo. Su testimonio fue un hilo que comenzó a tirar de la manta, y a cada tirón, más se veía la red. El mayordomo, aquel hombre de manos ásperas y conciencia pesada, fue la piedra que resbaló y rodó hacia la superficie. Su gesto, pequeño, íntimo, casi sin aliento, fue dejar una caja con pruebas en la iglesia, con la mujer de la parroquia como confidente. Dentro, además de las grabaciones, había una libreta más. En ella, la lista de regalos que se convertían en recibos, cenas que eran pagos, viajes que eran sobornos, contratos que no eran legales sino silencios comprados. La libreta olía a pan viejo, a tinta seca y a culpabilidad. La marca de tinta en el borde coincidía con un sello que solo se usaba en el despacho de la mansión, prueba de que la maquinaria del hombre tocaba todos los rincones. El descubrimiento tuvo un sabor metálico en la boca de ella. Era miedo, sí, pero también una especie de justicia caliente que la llenó de coraje. La mujer de la parroquia le limpió el rostro con una toalla sin preguntar, como hacen las manos que han visto mucho y han aprendido a socorrer sin comentarios. El periodista, con ojos enrojecidos de tanto mirar pantallas, dijo una frase que se quedó en el aire. Esto no es solo fraude, es un círculo que cubre corrupción, enfermedad, vida robada. La sensación fue de estar en el borde de un precipicio con una cuerda fuerte en la mano. La primera gran confrontación se planeó con cuidado. No sería en la cocina ni en la oscuridad donde el hombre había tejido su poder. Sería en la luz pulcra de la fiscalía, donde el ruido oficial tiene algo de verdad. Sin embargo, el hombre conocía las formas de la violencia, compró silencio a abogados, atemorizó testigos, regaló caricias venenosas a quienes dudaban. La primera tanda de audios fue desacreditada por peritos pagados. Los correos electrónicos verificados resultaron ser trampas de manipulación, y la prensa, hambrienta de escándalo, devoró las dudas. Pero la verdad, cuando tiene raíces humildes, se aferra. El segundo descubrimiento arrancó como una tormenta de madrugada. Una auxilia de la clínica, cansada de la presión, guardó un sobre con recibos verdaderos. En la esquina del sobre, una marca de cera coincidía con el sello en la libreta. Era la misma cera usada en un documento sellado de la mansión. Esa coincidencia técnica, pequeña y minuciosa, fue el hilo exacto que el periodista siguió hasta una transferencia. La cuenta de una fundación que servía de pantalla para pagos. La contabilidad, que parecía un laberinto mágico para el hombre, empezó a abrirse como tarjeta postal. El periodista consiguió una orden y, a través de contactos honestos en el banco, obtuvo movimientos que ligaban nombres, fechas y la mansión. No era ya palabra contra palabra, era papel con olor a verdad. La ciudad se llenó de susurros. Las vecinas que antes lanzaban miradas de cuchillo ahora bajaban la vista. Algunas se sentían traicionadas por la imagen de lujo que había comprado su silencio. La humillación que ella había vivido volvía con otra forma. Ahora el hombre actuaba con su furia pública. Una noche la despidió violentamente de la mansión ante invitados que saboreaban el espectáculo. La lluvia fue el telón sonoro. La puerta se cerró de un portazo y quedó sola en la vereda, con su delantal y la libreta pegada al cuerpo como un escudo. Durmió bajo un banco, con el crucifijo apretado contra el pecho, y pensó que ese era el fondo. La humillación fue ritual. Los manotazos, las risas amables de quienes sirvieron de coro, los cuchicheos que decían «no es más que una sirvienta». Fue en ese punto cuando el niño apareció, con su papel arrugado y su dibujo torcido, y la sostuvo con la mirada. En la inocencia del niño hubo una confesión. Él sabía algo. Había oído conversaciones. Había sentido la distancia entre la mano de su padre y la calidez de la mujer que cocinaba su leche. La caída fue un foso, pero también la cueva donde germinó la audacia. La mujer, humillada y expulsada, encontró en la calle voces nuevas.
La señorita que vendía pan la reconoció y le ofreció refugio. Una vecina que antes miró de reojo trajo una manta. La solidaridad fue un hilo de manos sinceras. Y en la fiscalía, el equipo que la apoyaba reunió las pruebas suficientes para pedir un allanamiento. La orden llegó, temblando y definitiva. Había que registrar la mansión. La cámara del programa sensacionalista se apropió del momento, pero la justicia, por primera vez en meses, movió un dedo firme. El allanamiento fue cinematográfico. La lluvia limaba el brillo de la mansión y convertía los jardines en espejos rotos. La policía, con papeles y guantes, abrió cajones y armarios. Encontraron facturas en sobres, cheques con nombres ficticios y en un cajón, escondida bajo servilletas de lino, una libreta de direcciones que apuntaba a médicos y clínicas que jamás existieron. Era un mapa de la corrupción. El hombre, en la sala principal, vio cómo su mundo ordenado se deshacía en papeles y sonidos. Los cuadros miraban la escena como si fueran jueces. La cámara captó su rostro, pálido, rígido, con la máscara de la impunidad resquebrajándose. La confrontación pública se dio en la audiencia. La fiscalía presentó la libreta, el disco duro y las transferencias. La defensa del hombre intentó igualar la cancha con demandas por difamación, documentos falsos y un peritaje que intentó desmembrar los audios. El abogado del hombre, afilado, lanzó un ultimátum moral a los testigos. Si continúan, sufrirán consecuencias. La sala se llenó de un silencio pesado. La mujer se sentó, con el crucifijo dentro del delantal, y murmuró una oración que nadie oyó, pero todos sintieron. Fuerza, fe, verdad. Fue una oración sin espectáculo, simple como pan. En la mitad del juicio, cuando la defensa parecía darle la vuelta al damero con papeles nuevos, ocurrieron cosas que nadie esperaba. El mayordomo, que había huido por miedo, regresó con pasos graves. Entró en la sala con las manos temblando y sostuvo su verdad como quien entrega algo frágil pero vital. Contó cómo firmaba sobres, cómo recibía instrucciones. Contó de las noches en que escuchó planes y vio transferencias. Su voz, ronca por el miedo, se volvió clara cuando habló de la libreta y del sello. Confesó sus culpas y señaló al hombre. Fue un acto de redención que dejó a todos sin aliento. No pude más, dijo. Me dolió que un niño pagara por silencios. Me dolió mi propia vergüenza. Y entonces ocurrió lo inesperado. El niño entró en la sala. La escena, que debía ser solemne y fría, se volvió una fotografía que nadie olvidará. El niño, con la hoja arrugada en la mano, su sol torcido, su figura con delantal, miró a la mujer. Al ver la confusión en los rostros, al ver las cámaras enfocándolo, hizo 3 pasos y la abrazó. «Mamá», dijo otra vez, esta vez con la fuerza que una verdad conoce cuando se declara. La palabra rebotó en la sala como un martillazo. Algunos sollozaron. El hombre, ante el estruendo de esa inocencia, perdió la compostura. Su rostro se cerró como una puerta que se golpea. «¡Mentira!», explotó la defensa, tratando de apagar el ruido con gritos. «Manipulación». La sala vibró en acusaciones. Nadie esperaba que un niño, sin saber de jurisprudencia ni de estrategias, derrumbara el teatro armado con una sola palabra. Esa palabra no necesitó peritajes. La palabra era evidencial por sí misma, una prueba del vínculo que el hombre intentaba negar. Las cámaras no paraban de grabar. Las vecinas que habían sido coro de la injusticia se cubrieron el rostro. El periodismo sensacionalista se frotó las manos, pero esta vez la verdad no era un rumor. El antagonista, con la humillación avanzando como una marea, jugó su última carta. Su abogado exhibió un sobre con documentación, supuestos recibos pagados a la enfermera con firmas que, a primera vista, parecían auténticas. «Falsificación», dijo alguien de la defensa. «Y además, pruebas de que la señora está comprando su propio testimonio». La fiscalía vaciló por un minuto que pareció una eternidad. La sala, que había creído estar a punto de clavar una estaca en la injusticia, se encontró otra vez en un laberinto. Fue entonces cuando el periodista, con una calma que asustó, pidió la palabra y presentó una cadena que nadie había visto: la contabilidad del banco vinculada a transferencias internacionales, el sello de cera que no aparecía en los papeles falsos y la huella de tinta en la libreta. Exponiendo paso a paso los movimientos, presentó una táctica que dejó sin aliento a la defensa. Demostró que las firmas aparecidas en los sobres
no venían de la misma tinta, que los recibos eran copia de originales que tuvieron una textura y un papel distintos. El perito independiente, que había declarado manipulación, quedó en evidencia cuando el periodista mostró la correlación entre la tinta del sello en la libreta y una hoja encontrada en el despacho de la mansión. La marca era exclusiva de la prensa oficial de la casa. La sala se inclinó hacia la verdad. La tensión alcanzó un clímax cuando la fiscal, con la voz temblorosa pero firme, pidió a la jueza que ordenara un análisis urgente de ADN del niño y del hombre. «Si hay vínculo», dijo, «ese vínculo no permite compra de silencios». La idea de que el niño pudiera ser algo que la justicia debía proteger encendió la sala. El hombre palideció. Su mirada buscaba una salida que no apareció. Y entonces la amenaza final. El abogado del hombre, con voz de acero, se levantó y habló de demandas devastadoras, de quiebras personales para los testigos, de cartas que llegaban a hogares con fotos comprometedoras. «Piensen en sus familias», dijo. «Por cada paso que den, habrá una factura». La sala se quedó helada. La mujer, con el crucifijo contra el pecho, sintió el peso de todas las miradas. El niño, que no entendía la complejidad legal, apretó la mano de la mujer y dibujó con su dedo invisible una línea que separaba el miedo de la decisión. En ese momento de tensión máxima, cuando todo parecía desmoronarse o salvarse según un hilo delgado, sonó el teléfono de la fiscal. La llamada era de alguien que prefería el anonimato, pero su mensaje fue una revelación. En una caja fuerte electrónica del banco había un archivo de audio que nadie había escuchado, guardado bajo el nombre del propio millonario. Era una grabación de una charla en un despacho, donde se escuchaba la voz del hombre hablando de arreglos y no dejar rastro. Y lo más terrible, una voz de mujer reconociéndose. «Lo hice porque necesitaban dinero», decía, con la culpa en la garganta. La jueza ordenó que se reprodujera el audio. La sala contuvo el aliento. Las palabras salieron crujientes como pan viejo. «No debe quedar rastro. Se paga a quien haga falta. Que parezca un accidente». La voz del hombre, fría y calculadora, sonó como sentencia propia. Y en medio de esa confesión, un susurro diminuto. «Esa fue mi madre». El presentimiento cortó el aire. La sala estalló. La fiscal, con la voz de quien dondeo, pidió medidas cautelares. La prensa gritaba. El hombre se tapó la cara con las manos, la máscara de altivez cayendo como polvo. Los testigos se miraron, algunos con alivio, otros con miedo al precio que vendría, pero la confrontación no concluyó allí. Mientras la sala vibraba con el veredicto parcial, una figura oscura cerraba la puerta trasera del tribunal. Un mensajero entró con un sobre. La jueza lo abrió. Sus dedos temblaron. Dentro había estudios genéticos que, en apariencia, desmentían la paternidad. Eran nuevos. Eran un golpe directo al corazón del niño, a la posibilidad de reparación que la palabra mamá había traído. La manipulación no se había detenido en dinero y silencios. Ahora tocaba la identidad misma. La mujer vio el sobre y su respiración se hizo corta. El niño miró a su alrededor confuso, sin comprender la maquinaria que quería convertir su verdad en papel frío. La sala esperó. Todo el mundo miró a la jueza. Ella alzó la mirada, y antes de que pudiera declarar, un juez auxiliar anunció que había una orden de registro adicional, firme, referente a un laboratorio forense que, según fuentes, podría haber recibido presiones. El aire se puso denso. La posibilidad de que la verdad fuera nuevamente enredada en papeles manipulados dejó a todos con un sabor de hiel. Ella, con la libreta y el crucifijo, sintió que la lucha estaba a punto de dar un giro decisivo. Había descubierto la verdad y la había llevado a la sala. Había sido humillada, expulsada y, sin embargo, sostenida por manos pequeñas que la llamaron mamá. Había visto al mayordomo redimirse y a la enfermera confesar, pero el hombre todavía tenía cartas. El final público, que todos esperaban como la justicia definitiva, pendía de un hilo delgado, la credibilidad de un laboratorio y la voluntad de quienes temen por sus familias. La fiscal levantó la vista y dijo con voz que intentó ser martillo: «No terminaremos hoy si no confirmamos la autenticidad de estos últimos documentos». El murmullo corrió como viento helado. El niño apretó la mano de la mujer. Ella sintió en sus dedos el latido del coraje. En su pecho, la fe no era ya una llama pequeña, era una hoguera que templaba su voz. Y justo cuando la sala esperaba la resolución,
Alguien en la puerta susurró un nombre que nadie esperaba, el nombre de una mujer que había desaparecido hace años y que guardaba la llave de una historia mayor, la mujer que había conocido al niño la primera vez que la casa sabía de risas desprevenidas. Se dijo, en voz baja, que en el fondo de un baúl en la mansión había una carta que lo decía todo. La jueza ordenó que se abriera ese baúl a la mañana siguiente. La palabra mañana cayó como un reloj detenido. Ella cerró los ojos un segundo y repitió su mantra, que ya no era solo pedido, sino juramento. Si la verdad es una lámpara, la cuidaré aunque me cueste la vida. La lluvia volvió a golpear los vidrios del tribunal. Afuera, alguien dejó un sobre anónimo con una fotografía. El hombre, junto a una mujer buscando su sombra, sonriendo en una playa que nadie conocía. ¿Quién puso esa foto en cualquier lugar del mundo? ¿Y qué puerta secreta abrirá mañana cuando encuentren la carta en el baúl? ¿Quién puso esa foto en cualquier lugar del mundo? ¿Y qué puerta secreta abrirá mañana cuando encuentren la carta en el baúl? Ella no lo supo entonces. Solo supo que la foto temblaba bajo la lluvia de la madrugada, pegada al cristal de la iglesia como un testigo mudo. La imagen olía a sal y a algo viejo. La sonrisa falsa del hombre. La mujer buscando su sombra en una playa que nadie conocía. Una mano que ya no parecía suya. A la mañana siguiente, cuando la ciudad todavía bostezaba y el pan caliente llenaba las esquinas, la cruz del tribunal proyectó una sombra larga. Ella llegó con la libreta pegada al cuerpo y el crucifijo húmedo, y con la piel hecha de nervios y de fe. El baúl, viejo como secretos, estaba en el despacho principal de la mansión, bajo un mantel que olía a perfume caro y a una vida que esperaba ser desnudada. Abrieron la cerradura con guantes blancos. La madera chirrió como una confesión. Dentro, más que ropa, había cartas dobladas en papel amarillento, fotos, y una carta sellada con una caligrafía que casi le dolía reconocer. La letra de la mujer que había desaparecido. El olor del baúl era a tiempo detenido. Cera, tinta, jabón y algo que sabía a infancia. Ella tocó la carta con la punta de los dedos y sintió que se le helaba el pecho. Al leerla en voz baja, la voz de la autora resonó como un eco en el cuarto. Confesiones de coacciones, nombres que encajaban como piezas perdidas, la mención de una clínica con pasillos que olían a desinfectante y miedo. La carta decía algo más. Una dirección, un nombre, una verdad pendiente, y la confesión de que alguien quería borrar a quien supiera demasiado. Ella cerró los ojos y repitió su mantra como si fuera un juramento. Si la verdad es una lámpara, la cuidaré aunque me cueste la vida. La audiencia fue convocada con prisas. La sala olía a papel, a café y a zapatos pulcros. Afuera, la lluvia golpeaba las berlinas como tambores de un presagio. Los periodistas se apretujaban, las cámaras zumbaban, y la vecindad se agrupaba como un coro de espectros que al fin verían descorrer el telón. La defensa del hombre preparó su arsenal. Peritos, sobres con sellos nuevos, amenazas veladas que quisieron congelar voluntades. Pero la fiscalía ya tenía más que la libreta y el disco. Tenía la carta del baúl, el análisis de un laboratorio honesto que restablecía la cadena de custodia, y el audio encontrado en la caja fuerte del banco que, al reproducirse, sonó como el impacto de una lapidación moral. Y entonces ocurrió. La sala se quedó muda cuando la grabación llenó el espacio. La voz del hombre, esa que tantas veces había sonreído en cenas, habló sin máscaras. No debe quedar rastro, que parezca un accidente. Sonó su risa, seca, metálica, y una pausa, y luego, arreglos, pagos, que nadie hable. El eco era la sentencia que nadie había tenido el valor de pronunciar hasta ese momento. Las manos del público se aferraron a los asientos. Algunos compusieron caras de incredulidad. Otros empezaron a llorar con ruidos ahogados. Ella apretó el crucifijo hasta que le dolieron las uñas, y sintió la lluvia afuera como una ovación fría. ¡Mentira!, explotó la defensa con desesperación, intentando romper el hilo que la grabación había tejido. Manipulación, gritos, conmoción, pero la fiscalía replicó presentando el baúl, la carta y el sello que coincidía con la tinta en la libreta. El perito honesto, con las manos temblorosas pero la voz firme, explicó con alfabetos hermosos cómo la cera, la textura del papel, la secuencia de transferencias, todo apuntaba hacia la misma trama. El periodista que había seguido la historia presentó la cadena bancaria, que conectaba la mansión con cuentas pantalla y diálogos,
en fechas que coincidían con las transferencias registradas. Fue un tejido de pruebas que ya no podía rebatirse con murmullos comprados. La acusación alcanzó su punto de ebullición cuando la enfermera, la mujer de mirada apagada y voz quebrada, se sentó en el estrado y habló. «Me hicieron firmar cosas que no entendía», dijo. «Me ofrecieron dinero. Tenía miedo. Pero no pensé que llegaran tan lejos. Su testimonio fue un río que arrastró lianas, nombres, noches, sobres. Y cuando el niño entró en la sala, con su papel arrugado y el sol torcido doblado como una bandera, el silencio fue absoluto. Él se acercó, sin comprender del todo, y la abrazó. «Mamá», dijo. 2 palabras. Un martillo. La defensa intentó de nuevo. Documentos nuevos que probaban falsedad, laboratorios con informes apurados, llamadas anónimas a la jueza. Pero la sala estaba cambiada. Las manos que habían sido compradas empezaron a soltar. El mayordomo, cuya voz había temblado antes, ahora declaró que él mismo había escondido documentos por orden del hombre y que estaba dispuesto a mostrar dónde. Los policías hallaron sobres con regalos, listas de pagos disfrazados como favores. La máscara del poder se resquebrajó. El clímax llegó como una secuencia de golpes: la reproducción del audio del banco, la apertura del baúl, el testimonio del mayordomo, la confesión de la enfermera y la entrada del niño en la sala. «Yo lo vi», gritaron algunas voces, y la verdad no necesitó peritaje. La jueza, con la voz que mandaba octanamente, pronunció medidas urgentes. Ordenó la detención preventiva del hombre, incautó cuentas y dictó prisión para evitar la destrucción de pruebas. Las esposas, frías y metálicas, cerraron el círculo alrededor de sus muñecas. La sala vio cómo el poder se convertía en papel arrugado. La humillación pública del antagonista fue un ritual. Los vecinos que antes se inclinaban ante su mesa larga, ahora veían sus cuadros como testigos mudos. Las cámaras lo siguieron hasta la salida. Su rostro, antes impasible, se descompuso en fisuras. Le quitaron la credencial de la fundación, y la fiscal enumeró los delitos como quien desbroza una maleza: cohecho, fraude, manipulación de pruebas, amenazas. El pueblo, que una vez fue su público, ahora observaba la caída con la crudeza de una tormenta que limpia. «La justicia», dijo la fiscal, «no es espectáculo, es reparación». Fue una sentencia que sonó a promesa, pero la victoria fue pagando un precio. La defensa lanzó su última artimaña, una serie de documentos supuestamente científicos que afirmaban que las pruebas de ADN del niño no eran concluyentes. La juez vaciló un segundo, que para ella fue una eternidad, y ordenó una verificación en otro laboratorio, uno con reputación inviolable. Las manos que habían sostenido la verdad temblaron de nuevo. Ella supo entonces que la justicia, aun siendo pública, podía ser torpedeada en los detalles. Aun así, algo había cambiado. La fortaleza del hombre no era ya impenetrable. La mañana en que la jueza leyó la orden de prisión preventiva, una multitud pequeña se apostó en las escalinatas del tribunal. La lluvia había cesado, y el aire olía a tierra mojada y café. Vecinas con ojos húmedos aplaudieron en silencio. La mujer de la parroquia sostuvo la libreta como si fuera un cántico. La prensa gritó consignas de justicia, y el periodista que seguía la historia colocó la última pieza: un sobre con la carta original, traducida y leída en la sala pública. La juez, con el martillo, dictó que se iniciara el proceso con todas las garantías y que, si se probaban los hechos, habría condena ejemplar. La humillación culminó cuando el hombre, que tantas veces habló desde despachos con paredes doradas, salió esposado entre policías. Los vidrios de su coche reflejaron su rostro abatido. Algunos gritaron «¡Justicia!», otros arrojaron insultos. Ella, desde la puerta del tribunal, sintió una punzada de victoria y de tristeza. No celebró con risa, celebró con un nudo en la garganta que olía a pan viejo y a libertad ansiada. Y el niño la miró, con ojos grandes, como si su palabra «mamá» hubiera cambiado el mundo por un segundo. La sentencia pública, cuando llegó, semanas después, fue una cascada de efectos. El hombre fue obligado a restituir fondos, a pagar multas, y le dictaron prisión por varios delitos. Su prestigio quedó reducido a fotos amarillas en periódicos. La comunidad respiró. Hubo lágrimas, abrazos, llamadas que cerraban círculos. La mayordomo, redimido por su acto, recibió ayuda
y en una escena que olía a pan recién hecho, aceptó el perdón de quien alguna vez había servido. La enfermera recibió protección, y la voz de su arrepentimiento fue escuchada con respeto. Todo parecía inclinarse hacia la justicia como un árbol que recupera su verticalidad después de la tempestad, y sin embargo, en la calma posterior, no todo quedó resuelto. Cuando la jueza pidió abrir el baúl una vez más para examinar una carta sellada con un nombre que nadie había oído, el sobre contuvo algo que nadie esperaba: una fotografía con una anotación al reverso, una letra apretada que decía, en tinta corrida: no confíes en los sellos que brillan. Bajo esa frase había un nombre que no pertenecía ni al hombre ni a la mujer desaparecida. Era la inicial de un apellido extranjero, una puerta a una red que podía ser más vasta. La ciudad respiró, otra vez con cautela. Ella se sentó en un banco frente a la iglesia, el crucifijo caliente contra la piel. Repitió una oración que ya no era súplica sino juramento. Fuerza, fe, verdad. Se levantó cuando oyó pasos que no esperaba. Alguien dejó un sobre en sus manos y se marchó sin mirar. En la esquina, un niño con un dibujo torcido la miró como si supiera que algo más grande se abría. Abrió el sobre con las uñas. Dentro había una llave pequeña, oxidada, y una sola palabra garabateada: sótano. Ella miró la mansión, ahora con ventanas clausuradas y luces apagadas, y sintió que la historia no había terminado. La justicia había hecho su parte, pero la oscuridad todavía guardaba puertas cerradas y baúles con cartas no leídas. Si la verdad era una lámpara, todavía quedaban sombras a su alrededor. Y en ese momento, el teléfono del periodista sonó con un mensaje anónimo: una foto nocturna de una puerta trasera de la mansión, entornada, y unas palabras que helaron el aire. No todo se entregó. Mañana, a la medianoche, alguien abrirá lo que aún está cerrado. ¿Quién iba a llegar a esa puerta? ¿Qué abriría la llave oxidada? Ella caminó bajo la lluvia como quien lleva un tesoro roto. El delantal pegado al cuerpo, el crucifijo caliente contra la piel, la libreta húmeda apretada en el hueco del brazo. La narradora, que había contado la historia 1000 veces en voz baja al borde de la cama, la cuenta ahora en tercera persona, con la ternura y la vergüenza de quien fue humillada, y luego vio justicia asomar. Se siente la ciudad: olor a café, a cera fría, a pan quemado. Los charcos repiten luces como espejos quebrados. Las vecinas murmuraban, las copas tintineaban lejos. La mansión cerraba sus puertas como si fueran párpados que niegan. Ella fue expulsada una noche, arrojada bajo la lluvia delante de invitados que aplaudían la humillación. La puerta se cerró, el crimen se volvió espectáculo, y el niño, con su sol torcido y su dibujo pegado al pecho, la siguió con la mirada hasta que, al cruzar la vereda, dijo la palabra que cambió todo: mamá. Fue como si un martillo clavara la verdad en la madera del mundo. Gritos, mentira, manipulación. Las voces del hombre con manos frías buscaron destruirlo todo. Pero la inocencia no tiene precio ni peritaje. La libreta, la cera en el borde, el disco duro escondido en una caja de jabón, piezas pequeñas, olorosas a vida. El periodista, con dedos manchados de tinta y noches pegadas a las sienes, trazó la línea entre transferencias, nombres, noches de llamadas y sobres sellados. El mayordomo, con manos que habían aprendido a mentir por miedo, devolvió la verdad como quien deja una llave sobre la mesa, temblorosa, húmeda, definitiva. No puedo más, dijo. Me duele el niño. Pequeños actos, grandísimos. El juicio fue un ring donde la mentira lanzó golpes bajos, peritos comprados, documentos fingidos, laboratorios sobornados. Ella se quedó en la banca, con el crucifijo dentro del delantal, rezando en voz baja: fuerza, fe, verdad, pausa. Y en ese momento, todo cambió. El niño entró en la sala, la hoja arrugada en la mano, y la abrazó. Mamá, dijo sin saber leyes, y la sala se hizo silencio. El público se quebró. El hombre palideció. Su sonrisa de seda comenzó a deshilacharse. Yo lo vi, clamaron algunas voces, y el techo de mentiras empezó a caer. Sonaron audios desde cajas fuertes, voces que hablaban de arreglos y no dejar rastro. Se reprodujeron, crepitando como leña vieja. No debe quedar rastro, dijo la voz del hombre. Fue el golpe final que desenmascaró el teatro. La jueza ordenó registro. La policía abrió cajones y encontró facturas, cuentas pantalla, sobres con nombres falsos.
Las copas tintinearon, esta vez como alarma, y la humillación que él impuso volvió sobre sus hombros como lluvia pesada. Pero la máquina de poder no se entrega sin ruido. Llegaron amenazas, demandas por difamación, informes forenses comprados que querían borrar la paternidad, cartas anónimas que buscaban asustar a la mujer de la parroquia y al periodista. Una llave oxidada apareció en un sobre anónimo y alguien susurró: «Sótano». ¿Quién abrió esa puerta? ¿Qué más quedaba enterrado bajo la mansión? La narradora siente el pecho apretado. Repite su mantra como si fuera juramento. Si la verdad es una lámpara, la cuidaré aunque me cueste la vida. Pausa. Un paso en la noche. Una puerta que cruje. Cliffhanger. ¿Quién, en la medianoche, bajará al sótano con la llave oxidada y qué oscuridad encontrará allí? Epílogo. La ciudad respiró, con cautela y alivio. El hombre fue llevado esposado. Las luces de su prestigio se apagaron en fotos amarillas. Hubo sentencia preventiva, cuentas congeladas y la reparación que la justicia pudo ordenar. No fue limpieza total. Quedó polvo en los rincones y cartas sin abrir, sombras que susurraban fuera del tribunal. Ella reconstruyó su vida como quien cose a mano una tela desgarrada, poco a poco, con manos amigas. La mujer de la parroquia abrió una cocina comunitaria. El periodista siguió investigando, con la mirada clavada en laberintos de papel. El mayordomo recibió ayuda y, en un gesto de humanidad, pidió perdón en voz alta. La enfermera fue protegida. Su arrepentimiento se volvió voz para otras injusticias. La lección quedó marcando la piel. La verdad puede ser lenta, pero es más persistente que el oro. La humildad resistió la humillación. La inocencia del niño demostró que a veces una palabra, pronunciada desde la verdad, vale más que 1000 peritajes. Hay un costo, noches de frío, miradas que no vuelven, y la cicatriz de haber sido expulsada bajo la lluvia. Pero también hay reconstrucción, manos que devuelven mantas, panes calientes, una comunidad que aprende a mirar con otros ojos. La moral es simple y dura, la injusticia encuentra máscaras, pero la verdad siempre brilla más fuerte que el brillo comprado. Perdonar no es olvidar, es soltar la carga para no hundirse. Reparar no es borrar el dolor, es dar pasos hacia adelante con memoria y cuidado. Ella dejó la llave oxidada en la iglesia, no para cerrar, sino para recordar que algunas puertas conviene abrir con compañía. La historia no borra todo lo cruel, pero enseña que la resistencia, la fe y los actos pequeños son lámparas en la noche. Si esta historia te conmovió, comparte para que más personas la escuchen.